Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos la otra vez, por la segunda parte del tema uno de aprendizaje. Concepto y método en la psicología del aprendizaje. Marco filosófico de la psicología del aprendizaje. Como señalábamos anteriormente, las teorías y explicaciones de la psicología del aprendizaje están basadas en la observación y en la experimentación controlada, compartiendo la concepción positivista del materialismo, monismo y determinismo del resto de las ciencias naturales. La concepción materialista de la ciencia considera que la única realidad del mundo es la materia, que ésta existe objetivamente y que los fenómenos tienen que ser explicados en función de las condiciones y movimientos de los componentes que la constituyen. Según esta postura, los fenómenos de aprendizaje no pueden ser una excepción y estar en una realidad diferente, sino que son continuos en el orden natural. Las propiedades psicológicas son propiedades materiales como las físicas o las biológicas. Esta postura filosófica está en gran parte relacionada con el segundo de los principios enunciados, principio conocido como monismo. El monismo es una concepción metafísica que nace en Grecia, con los filósofos presocráticos. Para ellos, la naturaleza está conformada por un único elemento o arqué, y por tanto, el universo estaría formado por una sola cosa o especie de substancia. En este sentido, tanto las concepciones idealistas como las materialistas son monistas. Pero mientras para los idealistas la única sustancia es la mente o el espíritu, para los materialistas la única sustancia es la materia, y alejándose de los planteamientos dualistas, el monismo materialista niega que la mente exista como entidad diferente del cerebro, y el conductismo y la psicología del aprendizaje estarían enmarcados en esta postura. El dualismo se opone al monismo, señalando que existen dos sustancias reales diferentes, como sabemos de Descartes y demás. El último de los principios, el determinismo, tiene que ver con el planteamiento sobre la existencia de la libertad. El libre albedrío o libertad de elección sostiene que las personas pueden elegir entre distintas alternativas sin que esto esté determinado por ningún paso o acontecimiento previo. En oposición a ello, la doctrina del determinismo afirma que cualquier hecho del universo depende de una cadena anterior de causa y efecto. Y por tanto, la libertad de elección no existe, no pudiendo suceder más que lo que está preestablecido de antemano si seguimos esa cadena de causas y efectos. Así, se podría predecir el futuro desde el momento presente si conociésemos el estado de todas las variables que entran en juego. De la misma forma, también se podría saber qué ocurrió en el pasado conociendo de forma absoluta una situación puntual dentro de la cadena causal. Si el objetivo de la psicología del aprendizaje es explicar y predecir la conducta futura, ¿cómo podría cumplir este objetivo si existiese la libertad de elección? Si una persona pudiese elegir libremente entre dos opciones, no podríamos explicar en ningún caso su comportamiento futuro y la psicología no tendría sentido. Según esta postura, nuestra experiencia de libertad es una ingenua ilusión. El conductismo, de Skinner, mantiene que la conducta está determinada por el ambiente o contexto, asumiendo de esta forma una postura determinista ambientalista. Un ejemplo recomendable se puede ver en su ensayo, Más allá de la libertad y la dignidad. Cabe finalmente decir que a lo largo de la historia se ha tratado de resolver este dilema filosófico por medio de principios científicos, sin que todavía se haya llegado a una solución definitiva. Punto 2.2. El método científico aplicado a las ciencias del comportamiento. Gracias a la ciencia, los seres humanos hemos alcanzado un conocimiento del mundo mucho más vasto, preciso y riguroso. Al mismo tiempo, desde el momento en que el saber científico se destina a la mejor de nuestro mundo natural, social y cultural, los conocimientos se trasladan a la innovación tecnológica, lo que ha dado lugar a que para muchos la existencia puede ser bastante más confortable. Las ciencias fácticas o materiales, como la física, la biología o la psicología, a diferencia de las ciencias formales como pueden ser las matemáticas o la lógica, tienen que mirar hacia los hechos o a las cosas, y para confirmar sus suposiciones o hipótesis necesitan de la observación o del experimento. Aún más, estas disciplinas deben tratar de modificar los hechos de forma deliberada para saber en qué grado las hipótesis se ajustan a la realidad. Antes de empezar a estudiar las teorías y principios generales de la psicología del aprendizaje, es importante entender
algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la ciencia en general. El vocablo ciencia proviene del latín scientia, del verbo scire, que es saber, y podría traducirse por conocimiento. La ciencia es una forma de aprender sobre el mundo en la que se evalúan las explicaciones de los eventos de forma acumulativa. A su vez, el método que la ciencia utiliza ha demostrado ser particularmente efectivo para explicar una gran cantidad de fenómenos y solucionar distintos problemas. Solo tendríamos que mirar hacia los importantes avances que se han producido en el campo de la medicina, la física o la biología, por hablar de alguno de ellos, para darnos cuenta de lo efectiva que es la ciencia para explicar lo que ocurre en el mundo que nos rodea. Uno de los objetivos fundamentales de la ciencia es la búsqueda de modelos que den cuenta de la mayor cantidad de observaciones posibles dentro de un marco coherente. Pero, ¿qué es científico y qué no es científico? Los objetivos fundamentales de la ciencia son describir, explicar y controlar o predecir. Los fenómenos naturales, asumiendo que para cumplir estos objetivos solo se pueden utilizar explicaciones desde una visión natural de los hechos. Una disciplina científica no tiene la consideración de ciencia por la explicación de un determinado tipo de hechos o temas que pretende conocer, es decir, por su objeto de estudio. Las distintas disciplinas se consideran científicas por el método que emplean, y no por su temática. Es decir, lo que se caracteriza a una ciencia es la utilización del método científico para la adquisición de conocimientos más que el tipo de fenómenos que se estudian. El criterio de demarcación define los límites entre la cuestión de lo que se debe considerar ciencia y lo que no. Esta distinción se establece entre lo que es conocimiento científico y no científico, entre lo que es ciencia o es una pseudociencia, y entre las concepciones científicas y religiosas. Los límites entre lo que demarca lo que es ciencia y lo que no continúan siendo discutidos por los filósofos de la ciencia. Y aquí vemos la tabla 1.1 que nos decían anteriormente, con los objetivos de la psicología del aprendizaje como disciplina científica, que serían describir, explicar, predecir y controlar. ¿Describir cómo? Pues a través de la observación, recopilar datos sobre la conducta para definir con precisión los fenómenos del aprendizaje, explicar, establecer las causas de la conducta, pronosticar una respuesta en relación a un acontecimiento futuro, que es predecir básicamente, y controlar, que sería alterar las condiciones que se supone que causan la conducta para modificarlas en un futuro. Todo esto, este tipo de cosas además ya se dan también en otras materias. A la hora de dar, por ejemplo, fundamentos de investigación, el primer tema y demás, se habla de método científico y de sus pasos y demás. Entonces, bueno, es un poco recapitulación. Por norma general, estos primeros temas, tema 1 o tema 0 también les llaman en algunos casos, son introductorios a la hora de eso, de una visión histórica anterior y de cierta aplicación. Pero después ya se meten en el meollo a partir del tema 2, tema 3 y demás. Pero bueno, hay que saberlo igualmente, lógicamente, para los exámenes. Vale, dentro de ese punto 2.2 vamos al 2.2.1, que es la psicología del aprendizaje como ciencia experimental. Todas las disciplinas científicas, para poder construir su conocimiento, parten o asumen una serie de presupuestos básicos que no es posible demostrar por medio de la contrastación con los hechos. Sin estos supuestos metafísicos o axiomas, no se podría edificar la ciencia. Entre estos presupuestos estarían los siguientes. La tesis o principio ontológico de realismo, que afirma que existe una realidad que estudiar y que esta realidad existe independientemente del conocimiento humano. Es decir, que aunque la ciencia no haya sido capaz de encontrar la explicación de algún fenómeno, los fenómenos tienen una causa con independencia de que puedan ser explicados. Entonces, quedémonos con eso, principio ontológico de realismo. Lo que está haciendo es afirmar que existe una realidad que estudiar y que esta realidad existe independientemente del conocimiento humano. Es decir, que aunque la ciencia no haya sido capaz de encontrar la explicación de algún fenómeno, los fenómenos tienen una causa con independencia de que puedan ser explicados o no. Vale, la tesis o principio de legalidad. Esto es bastante importante porque, bueno, a ver, de lo que fui subiendo a Patreon de preguntas de autoevaluación, preguntas de exámenes y demás, se cita mucho esto. Los principios ontológicos de realismo, principio de legalidad, el principio de inteligibilidad, que se va a dar después, bastantes, el tema del principio de falsación, bueno, entonces quedarse bien con esos, por lo menos de una forma conceptual. Vale, la tesis o principio de legalidad, que sostiene que la realidad está sometida a las leyes naturales y que la naturaleza es regular. Quedamos bien con eso. Una versión de este principio es el del determinismo científico,
que considera que, aunque el universo esté sujeto a una gran complejidad, evoluciona según unas reglas predeterminadas, que una vez conocidas permitirían predecir los hechos futuros y esclarecer los pasados. La tesis gnoseológica, o principio de inteligibilidad, la que acabo de decir, que sostiene que la realidad puede conocerse, es decir, que los humanos tenemos la capacidad de comprender la naturaleza. Para muchos filósofos, la ciencia no es un saber seguro, sino hipotético y basado en conjeturas, que se construyen mediante el método deductivo y no el inductivo, y que debe estar sometida a la falsación y no a la verificación. Muy importante esto que vamos a ver ahora, que es el principio de falsación de Popper y demás. El principio de falsación o refutación fue enunciado por el filósofo austríaco Karl Popper. Según este principio, una proposición es científica si puede ser refutable o falsable, es decir, que sea susceptible de ponerse a prueba y que los hechos o experimentos que den lugar a resultados opuestos puedan llegar a desmentirla. Si una teoría no es posible refutarla, dicha teoría queda confirmada, pudiendo ser aceptada de forma provisional, pero nunca, en ningún caso, es verificada. Así, siguiendo esta interpretación, el trabajo del científico consistiría principalmente en criticar las leyes y principios de la naturaleza anteriormente enunciados, para tratar de reducir el número de las teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone. Siguiendo esta aproximación, el propio carácter del método científico impide la confirmación definitiva de las hipótesis, y por tanto los científicos no solo buscan una acumulación de casos que cumplan lo que señala la hipótesis, sino que tratan constantemente de obtener resultados contrarios, basándose en el principio lógico de que un solo caso que no encaje con la teoría es más importante que el número de confirmaciones. El principio de falsación surge a partir de los problemas derivados del conocido como inductivismo ingenuo, de Chalmers, 94, debido al hecho de que no se puede afirmar algo universal a partir de los datos particulares que ofrece la experiencia. Por muchos millones de cuervos negros que se vean, nunca será posible afirmar que todos los cuervos son negros. Sin embargo, basta encontrar un solo cuervo que no sea negro para poder afirmar que no todos los cuervos son negros. Buscando una solución a este problema, Popper introduce el falsacionismo como criterio de demarcación científica. Muy importante esto. La parte del inductivismo ingenuo de Chalmers, explicando básicamente que no se puede afirmar algo universal desde un punto de vista particular, que nos da solamente la experiencia, como puede ser el ejemplo muy bien traído de los cuervos negros, ya que todos los cuervos son negros esa afirmación. Sin embargo, cuando veas un cuervo que no es de color negro, pues ya se puede afirmar que no todos los cuervos son negros. Buscando una solución a este problema, Popper introduce el falsacionismo como criterio de demarcación científica. Importante. Según este criterio, si una hipótesis o teoría no es refutable, es decir, no puede falsearse, entonces no pertenece a la ciencia. Vale, punto 222. El método científico. Como señalábamos anteriormente, el carácter científico de cualquier disciplina está determinado por el método que emplea para la construcción de su cuerpo de conocimientos, es decir, vendrá determinado por la utilización del método científico o método hipotético deductivo. Este método consiste en hacer observaciones y análisis meticulosos, a partir de los cuales se formulan hipótesis que serán verificadas mediante experimentos, para el establecimiento de posteriores leyes y teorías. Aunque esta no es la única forma de hacer ciencia, es la más utilizada y la más validada. El método hipotético deductivo sigue las siguientes etapas o pasos esenciales, como vemos en la figura 1.1. Observación, planteamiento del problema y formulación de hipótesis, prueba de las hipótesis mediante experimentos, obtención de los resultados y elaboración de leyes y teorías. Esto lo sabemos bastante de los que hayan hecho otras materias de este primer cuatrimestre y ahora están en el segundo cuatrimestre, pues les tiene que sonar bastante esto. La primera etapa, vamos a leerlo, pero yo creo que lo sabemos un poquillo todos esto. La primera etapa, o de observación científica, consistirá en observar y examinar directamente algún fenómeno de la naturaleza, describirlo en detalle y de forma cuidadosa, tratando de que los prejuicios no afecten a la forma de hacer las observaciones, y teniendo en cuenta que la observación, sin embargo, siempre va a depender de las teorías previas con que se cuente.
Para ello, habrá que delimitar con precisión y sin ambigüedad el fenómeno observado y especificar los instrumentos de medición con los que se realizarán dichas observaciones. Una vez realizadas las observaciones, el científico pasará a la etapa en la que se planteará el problema de la investigación, que será la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. Durante esta fase es muy importante revisar la literatura científica existente sobre el problema que se está planteando. Una vez realizados estos pasos, se formularán las hipótesis o preguntas de investigación necesarias que permitan contrastar los hechos. Una hipótesis consiste en hacer una serie de suposiciones y pronósticos formulando afirmaciones o enunciados que anteceden a otros y constituyen su fundamento, siendo una solución provisional que aún no ha sido confirmada para un determinado problema. Las hipótesis deberán ser puestas a prueba en la siguiente etapa, mediante la planificación y desarrollo de experimentos, que son procedimientos mediante los cuales se trata de comprobar las hipótesis derivadas de los fenómenos observados a través de la manipulación y el análisis de las correlaciones de las variables que se consideran que son posibles del causa del fenómeno. Los experimentos estudian la relación entre las variables dependientes e independientes, cosa que también tendremos que saber bastante bien. Básicamente que la independiente es la que manipula el experimentador. Las variables independientes son aquellas que el experimentador controla, es decir, que puede variar y hacer que adopten distintos valores, mientras que las variables dependientes son aquellas en las que tiene repercusión la variable independiente, y que el experimentador mide. En ellas se observan las manipulaciones de las variables independientes. Vale. Una vez realizados los experimentos y tomadas las medidas pertinentes, basándose en los resultados, el científico establecerá teorías y leyes que le permitan seguir avanzando en la explicación de los problemas. La acumulación de distintas confirmaciones de una hipótesis o de distintas hipótesis relacionadas da lugar a la formulación de una ley científica que da cobertura a un fenómeno. Una teoría científica vendría a ser un conjunto de leyes que permiten describir, explicar y predecir adecuadamente la existencia de regularidades empíricas en relación con una realidad objetiva. Una teoría da cuenta de los hechos no solo describiéndolos, además de una manera más o menos precisa establece modelos conceptuales sobre dichos hechos, cuyos términos posibilitan la explicación y predicción en conjunto. Aquí está donde he saltado esta figura, pero es básicamente lo que hemos leído anteriormente, que son las etapas del método científico. Observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, prueba de las hipótesis, lo que serían los experimentos, resultados y después, por último, leyes y teorías, como ya sabremos. Vale, el significado del término teoría en el marco del método científico es muy diferente a la utilización popular del término. Su utilización en el lenguaje cotidiano vendría a ser sinónimo de especulación o suposición, dando a entender que estamos diciendo algo sobre lo que no estamos seguros del todo, es decir, en términos de hipótesis científica y no teoría por su carácter no confirmado. La publicación o comunicación científica es el último paso de cualquier investigación científica. Esta publicación deberá tener una serie de cualidades como la claridad y la precisión, que posibiliten la replicación del estudio a otros investigadores, la utilización de una terminología universalmente conocida y la objetividad, dando mayor relevancia a los hechos que provienen de los datos que a las opiniones o especulaciones del autor. La comunicación científica es muy importante para el avance de la ciencia y el desarrollo de la sociedad. El secreto científico, a lo que habitualmente suele dar lugar, es al estancamiento de la cultura y al retraso del desarrollo tecnológico, teniendo como consecuencia unos resultados económicos nefastos, así como ser una potencial fuente de corrupción. Las sociedades modernas financian a la investigación porque se han dado cuenta de que acaban reinvirtiendo, en este caso, importantes beneficios económicos, sociales y culturales, lógicamente. Vale, punto 223. Nivel de análisis en la explicación científica. Una de las características de la investigación y el conocimiento científico es que está fragmentado, es decir, dividido en diferentes disciplinas o abordajes que dan lugar a que el mundo pueda ser estudiado desde distintas aproximaciones o niveles de análisis. Entre ellos, el psicológico. El reduccionismo consiste en la explicación de un fenómeno en términos de elementos de un nivel de análisis inferior, y las teorías reduccionistas se basaban en la suposición de que los sistemas más complejos se pueden explicar descomponiéndolos en elementos más simples.
Partiendo del supuesto del materialismo, se podría reducir todo el conocimiento a una explicación a nivel físico, y desde esta perspectiva se podría explicar toda la realidad, incluido el ser humano, y por tanto la conducta. En términos físico-químicos, así toda la complejidad de nuestra conducta, incluso los llamados procesos superiores, como puede ser el pensamiento o el lenguaje, se reducirían al funcionamiento de las neuronas, tratándose así de un sistema a cuya base solo estarían las reacciones bioquímicas. Sin embargo, el nivel de análisis utilizado para la explicación de un fenómeno natural dependerá de la capacidad de explicación que dicho abordaje nos proporcione. En este sentido, y al menos hasta ahora, es muy difícil poder explicar por qué una persona está deprimida en función de los movimientos de los átomos y partículas que forman su cuerpo, y es mucho más fácil y a la vez abordable explicar este comportamiento en función de las variables que nos proporciona el nivel de análisis psicológico. Importante esto. Una explicación bastante buena, la verdad. No me recuerdo haber leído esto. En este sentido, y al menos hasta ahora, es muy difícil poder explicar por qué una persona está deprimida en función de los movimientos de los átomos. Claro, quiere diferenciar bien esa parte de ciencia pura, como puede ser la matemática, etcétera, de la ciencia social, como puede ser en este caso el estudio o el análisis psicológico. Pero es un buen ejemplo, la verdad. Explicar este comportamiento en función de las variables proporciona un nivel de análisis psicológico, vale. Por otro lado, también es cierto que en la práctica los distintos niveles de análisis no son completamente estancos, es decir, no están completamente separados unos de otros, y existen puentes que han posibilitado la relación entre unas y otras disciplinas. Este sería el caso de las disciplinas como la bioquímica, la psicología fisiológica o la genética molecular. En esta asignatura, las explicaciones de los fenómenos del aprendizaje serán descritas en términos de análisis psicológico, es decir, en función de las relaciones del organismo con el ambiente, y no en función de la actividad de las neuronas que forman los circuitos cerebrales, lo que no impide que en algún momento, a lo largo de este libro, se pueda dar algún ejemplo en el que se traten las relaciones entre el sistema nervioso y la conducta. Una teoría científica debe explicar los fenómenos mediante componentes diferentes. En este caso, explicar un fenómeno con los componentes mismos del fenómeno, quiero decir. El problema de la circularidad está presente en bastantes definiciones psicológicas, sobre todo en las que los conceptos interfieren a partir de las conductas que deberían explicarse apoyándose en ellos. Por ejemplo, decimos una persona es muy inteligente porque realiza muy bien una serie de pruebas, del mismo modo que decimos que hace bien esas mismas pruebas porque es inteligente. Aristóteles propuso que la ciencia no sólo debía describir el mundo, sino que además debía dar una explicación causal. Aunque definía 4 tipos de causas, que veremos aquí en la tabla 2, que está un poquito más abajo, la causa final era la que para él tenía mayor importancia. La influencia aristotélica durante la época clásica y hasta el Renacimiento dio lugar a que durante este periodo las explicaciones científicas tuviesen un carácter teleológico, en este caso propositivo. La ciencia moderna, con su visión mecánica de la naturaleza, reduce el pluralismo causal, dándole a la causa eficiente un papel exclusivo en la explicación del conocimiento científico, relegando las causas finales que fueron rechazadas y a las que se les adjudicó un carácter oculto y acientífico. Sin embargo, y como señalábamos anteriormente, las causas finales entendidas como patrones extensos, donde los fenómenos se acoplan entre sí, han sido de nuevo retomadas en la actualidad. Rachling, 1994. Tipos de causas según Aristóteles: causa material, causa formal, causa eficiente o motriz y causa final. Causa material, aquello de lo que un objeto surge o está compuesto. Causa formal, lo que da el ser o esencia a un objeto. Causa eficiente o motriz, aquello que produce el cambio o movimiento. Causa final, para lo que el objeto existe. El mismo Aristóteles ponía el ejemplo de una escultura del dios Zeus para explicar los distintos tipos de causas. Si se trata de una escultura hecha de mármol por un escultor con la finalidad de embellecer la ciudad, la causa material es el mármol. La causa formal, el ser, el dios Zeus. La causa eficiente, el escultor. Y la causa final es embellecer la ciudad. Definición y objeto de estudio de la psicología del aprendizaje. Punto 2.3. La psicología del aprendizaje es una disciplina científica dentro de la ciencia psicológica que trata de explicar las causas de la conducta y de forma más específica las causas de los cambios en la conducta. Aunque existen múltiples definiciones para referirse al aprendizaje, en el contexto de esta asignatura entenderemos por aprendizaje cualquier cambio duradero
en el repertorio conductual de un organismo que tiene lugar como resultado de la experiencia con los acontecimientos ambientales. Como vemos, el aprendizaje es un proceso que depende de la experiencia y que da lugar a cambios duraderos en la conducta. Por tanto, nos interesará el estudio de la adquisición, el mantenimiento y los cambios relativamente permanentes en la conducta, entendiendo por conducta todo lo que el organismo hace, incluyendo las acciones encubiertas como el pensamiento o los sentimientos. Desde el momento en que nacemos, o incluso podríamos pensar que desde algún momento del desarrollo fetal, estamos aprendiendo cosas que nos ayudarán a adaptarnos al entorno en que vivimos, y estos procesos del aprendizaje estarán ocurriendo hasta el final de nuestras vidas. Aunque algunas conductas son innatas, la mayor parte de ellas son adquiridas o aprendidas mediante la práctica, y la mayoría de las veces a través de pasos que ocurren de forma gradual. Cuanto más alto es el nivel de una especie en la escala filogenética, los organismos suelen mostrar una mayor proporción de conductas adquiridas que innatas. El aprendizaje implica cambios a largo plazo, de manera que los cambios a corto plazo, como los causados por la fatiga, no son considerados aprendizaje. Asimismo, el aprendizaje se refiere a cambios causados por la experiencia, lo que hace que cambios duraderos, como los debidos al desarrollo o al envejecimiento, tampoco los consideremos como formas de aprendizaje. El aprendizaje tiene una importante función adaptativa, ya que se posibilita la modificación de las pautas de comportamiento en función de las demandas del entorno. Por el contrario, la conducta no aprendida, aunque también adaptativa, depende de la programación genética, es menos flexible y se produce fundamentalmente en entornos muy delimitados, ante demandas del ambiente muy específicas, elementales y predecibles. Los cambios en la conducta, que son consecuencia del aprendizaje, se deben a la relación del organismo con los estímulos ambientales, entendiendo por estímulo cualquier objeto o evento del ambiente percibido por los sistemas sensoriales del organismo y que produce una respuesta conductual. Un estímulo puede ser el olor de un depredador, el sonido de una campana o el sabor de la comida, pero también puede ser cualquier otro evento como un descenso en la temperatura o el descenso de la iluminación. El principal supuesto de la psicología del aprendizaje es que el conocimiento de los efectos del ambiente en la conducta a través de los procesos de condicionamiento o reforzamiento es la fuente de información más importante, si no la única, para entender el cambio en el comportamiento humano. Punto 231. La psicología del aprendizaje y los eventos privados. El abordaje de los eventos privados ha sido y sigue siendo uno de los problemas más controvertidos en la psicología del aprendizaje. Las dificultades epistemológicas, teóricas y metodológicas que esto plantea es un asunto de tan importante trascendencia que ha dado lugar a discusiones especialmente intensas entre las diferentes tradiciones psicológicas. Una primera pregunta que surge cuando tenemos que enfrentarnos con la forma de tratar los eventos privados es si pueden estos ser objeto de estudio científico, de la misma manera que lo es la conducta observable. De igual forma, surge el importante problema filosófico de si realmente existen. El conductismo radical, como filosofía, al igual que el resto de las ciencias, asume el monismo materialista y sigue un punto de vista determinista para la explicación de los fenómenos. Si no es así, ¿cómo podemos abordar científicamente fenómenos, hechos, procesos o conductas que no pueden ser observadas y que pertenecen a la esfera de lo privado? Una forma de hacerlo podría ser dar a este tipo de conductas el mismo tratamiento que a cualquier otra conducta, aplicando las mismas leyes que para la conducta observable y empleando la metodología conductual para proseguir la investigación en este terreno. Para la psicología del aprendizaje, lo que ocurre en el interior del organismo es de la misma naturaleza que lo que ocurre fuera, simplemente que hasta el momento no existe la forma en que lo podamos medir de forma directa. Sin embargo, no cabe ninguna duda sobre que los eventos internos deben ser abordados desde el marco de la ciencia natural. La psicología del aprendizaje incluye, por tanto, como su objeto de estudio todos los aspectos del comportamiento de los sujetos, teniendo en cuenta los comportamientos más simples y los más complejos, desde las conductas observables hasta los eventos internos privados. Vale, punto 3, que creo que es el último de este tema, si no recuerdo mal. Punto 3, vamos a mirar. Sí. Vale. Perfecto. Vamos para aquí, punto 3. La psicología del aprendizaje como disciplina científica. El interés de la investigación en psicología del aprendizaje es describir los principios generales subyacentes al comportamiento de una amplia gama de especies y un extenso repertorio de situaciones.
Esta forma de trabajar no es exclusiva de la psicología del aprendizaje, al contrario, la mayoría de los esfuerzos de investigación de las distintas disciplinas científicas están encaminados a descubrir principios generales. Punto 3.1. La utilización de animales no humanos en la investigación sobre el aprendizaje. En los laboratorios en los que se estudia el aprendizaje, en muchos casos utilizan animales no humanos para realizar experimentos. Mayoritariamente suelen utilizar ratas y palomas, pero también se han utilizado otros animales, como pollos, conejos, peces e incluso caracoles. La utilización de animales en experimentos para la investigación del aprendizaje o en otras disciplinas es una cuestión muy controvertida y que genera bastante polémica en la actualidad. Entre las razones que se han esgrimido para defenderlas destacan su justificación teórica, los criterios éticos aplicados y la utilidad de los hallazgos que se obtienen tanto a nivel básico como aplicado. La experimentación animal hoy en día está muy controlada, además de veterinarios y personal de laboratorio que se encargan de proteger la salud de los animales. Existen comités éticos que se encargan de salvaguardar los procedimientos utilizados que conlleven el menor sufrimiento y que además utilice el menor número de animales posibles en los experimentos. Los veterinarios y los responsables de salud animal se encargan, además, de aconsejar la utilización de medicación anestésica cuando se lleva a cabo cirugías o analgésica cuando los animales sufren algún tipo de molestia. A su vez, también se encargan de indicar el método de eutanasia que resulte menos doloroso y estresante posible para los animales, en el caso de que sea necesario su sacrificio. Cualquier grupo de investigación que quiera realizar un experimento con animales tiene que escribir un protocolo detallado que será presentado a los comités de bioética, indicando el número de animales que se van a utilizar, su especie y sexo, el número de días que durará el procedimiento y el fin buscado con los experimentos. En general, son muy pocos los experimentos que conllevan sufrimiento y que sean aprobados por estos comités. Solamente en algunos casos son autorizados para cuestiones muy concretas, por ejemplo, en los estudios sobre indefensión aprendida, que implican falta de control sobre los acontecimientos, como se verá en el capítulo 4. Como vemos, en general, los animales para experimentación están muy bien cuidados porque existe un riguroso control sobre ello. Pero además debemos pensar que los investigadores también quieren que sus animales estén en buenas condiciones para no encontrar artefactos en los resultados de sus investigaciones. Un animal enfermo o estresado se comportará de forma diferente a un animal sano, y eso no interesa a ningún investigador, salvo que esté estudiando dichos fenómenos, claro. Todas estas regulaciones protegen en mayor medida los derechos de los animales, que por ejemplo, la posesión de animales de compañía, ya que en estos casos los dueños no están sometidos a estos controles y estrictas regulaciones. Nadie vigila que estén limpios, que tengan las condiciones sanitarias adecuadas, que vivan en hábitats adaptados a sus características o que sean mantenidos con dietas saludables. Aunque se han sugerido distintas alternativas a la experimentación con animales, como es trabajar con cultivos celulares o tejidos, o desarrollar modelos matemáticos e informáticos, a día de hoy cualquier investigador sabe que estos abordajes no son factibles como métodos exclusivos para el estudio del aprendizaje y de la conducta. Punto 3.2. Relaciones de la psicología del aprendizaje con otras disciplinas. En relación con el amplio campo que ocupa la ciencia psicológica, la psicología del aprendizaje es una disciplina de contenidos básicos que se suele englobar dentro de la psicología general, la psicología experimental o los procesos psicológicos básicos. En la Universidad Española es una asignatura que suele estar adscrita a los departamentos de psicología básica, aunque no tiene por qué ser así en todas las universidades. Es más, en el contexto internacional puede formar parte de departamentos de neurociencia, por ejemplo. La investigación básica desarrollada por la psicología del aprendizaje ha dado lugar a numerosas e importantes contribuciones a la psicología a nivel profesional, haciendo que sea una disciplina base para el estudio de otros procesos, y cuyos principios generales fundamentan muchas técnicas y procedimientos que utilizan otras disciplinas básicas o aplicadas, como puede ser la psicología de la educación o la terapia de la conducta en el ámbito clínico. Es importante también su aportación a las neurociencias mediante el desarrollo de modelos animales, basados en las técnicas y procedimientos desarrollados por los analistas experimentales del comportamiento en el laboratorio. La psicología del aprendizaje y la terapia de conducta. Una de las contribuciones más importantes de la psicología del aprendizaje a la psicología profesional o aplicada es sin lugar a dudas la que tiene que ver con las técnicas utilizadas en la terapia o modificación de conducta. Aunque los desarrollos iniciales tienen que ver sobre todo con la aplicación de terapias basadas en el condicionamiento operante
en niños o pacientes institucionalizados mediante las terapias conocidas como de tercera generación. Muy importante esto de la que acabamos de citar ahora dentro de lo que es la psicología del aprendizaje con otras disciplinas. Básicamente nos interesa mucho el tema de lo de tercera generación, esa terminología que utilizan. Lo de terapias conocidas como de tercera generación, lo vamos a ver a lo largo de tema y demás. Y aparece también como preguntas tanto de autoevaluación como de exámenes. Que muchas de las preguntas de autoevaluación también son de exámenes, quiero decir. Entonces, de las que forma parte esta tercera generación. Entonces, mediante las terapias conocidas como de tercera generación, de las que forma parte la psicoterapia analítico-funcional, las técnicas basadas en las leyes del aprendizaje han extendido su aplicación a cualquier tipo de trastorno psicológico. Importante saber eso. Las técnicas de terapia o modificación de conducta surgieron en los años 60 a partir de las teorías de la psicología del aprendizaje como alternativa a los tratamientos tradicionales para la conducta anormal y como forma de superar las limitaciones e inconvenientes de las visiones clínicas tradicionales imperantes, sobre todo las de modelos psicoanalíticos, como ya sabemos. Estas técnicas dieron lugar a un desarrollo y sofisticación importantes en un breve lapso de tiempo. Como señala Yates en el 70, terapia del comportamiento es el intento de utilizar sistemáticamente aquel cuerpo de conocimientos empíricos y teóricos que resultan de la aplicación del método experimental en psicología y en disciplinas íntimamente relacionadas, fisiología y neurofisiología, con el fin de explicar la génesis y el mantenimiento de los patrones de conducta anormales, y de aplicar dicho conocimiento al tratamiento o prevención de esas anormalidades por medio de estudios experimentales controlados de caso individual, tanto descriptivos como correctivos. Las características generales comunes a los enfoques encuadrados en la terapia de conducta siguiendo a Kath-Ding en el 78 sería tendencia a centrarse en los determinantes actuales del comportamiento, más que los acontecimientos pasados. Considerar el cambio de la conducta observable como el criterio fundamental. Especificación de la intervención en términos objetivos, facilitando poder replicarla en el futuro. Confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento y las técnicas terapéuticas específicas a emplear. Y por último, especificidad en la definición, tratamiento y medida de los problemas y objetivos en la terapia. Como vemos, estas características siguen las líneas fundamentales de la psicología del aprendizaje en cuanto a la objetividad y rigor científico perseguido. Así, la terapia de conducta se conforma como una tecnología con fundamentos científicos y basada a nivel teórico en los principios y métodos de la psicología del aprendizaje validados de forma empírica. Estas técnicas se basan en los desarrollos proporcionados por el condicionamiento clásico y operante. Son bien conocidas las técnicas de exposición para el tratamiento de las fobias o la desensibilización sistemática desarrollada por Joseph Kolb en el 58 para eliminar la respuesta de miedo y la conducta de evitación, o la economía de fichas de Adring, que también conoceremos, en la que el control de las contingencias y administración de premios y castigos son el elemento fundamental. A pesar de los avances que supusieron estas técnicas, tuvieron serios problemas en cuanto al abordaje de muchos problemas psicológicos. Y como consecuencia de ello, surgieron las terapias de segunda generación, que empezaron a emplear elementos cognitivos, dando lugar a las terapias, acordemos, como antes dimos las de tercera generación y demás, ahora segunda generación. Importante diferenciar esto. De ello surgieron las terapias de segunda generación, que empezaron a emplear elementos cognitivos, dando lugar a las terapias conocidas como cognitivo-conductuales, que se alejaron un poco de las teorías surgidas a partir de la psicología del aprendizaje. Vimos como antes había esta parte psicoanalítica, típica freudiana y demás, y ahora como nos metemos con el elemento cognitivo, que aún a día de hoy es lo que se utiliza y demás en muchos casos de terapias de cognitivo-conductuales. Las terapias de tercera generación, mira ahora, de tercera generación, entre las que destaca la psicoterapia, lo que habíamos dicho antes, analítico-funcional, provienen de la tradición del análisis experimental del comportamiento, pero se diferencian con respecto a las más clásicas, en que no tratan solamente los cambios del primer orden. Adoptan asunciones más contextualistas y se ocupan de tratar las acciones privadas como los pensamientos, sentimientos o intenciones como conducta. La psicoterapia analítico-funcional
está basada en el conductismo radical de Burroughs F. Skinner y se ha puesto como la primera metodología terapéutica basada en los resultados de la investigación de esta corriente. Ojo con eso. Para esta terapia, la propia relación entre el cliente y el terapeuta es considerada un proceso de cambio. Se lleva a cabo un análisis individualizado de los problemas del paciente, sobre todo de los que aparecen durante la propia terapia, y se aplican intervenciones en vivo durante las sesiones de tratamiento, considerando la conducta verbal como el material clínico más importante. Por tanto, la psicoterapia se centra en manejar las variables que el terapeuta tiene a mano para modelar, aumentar o reducir ciertas conductas. Entonces, quedémonos bien con eso, vale. Punto 322. La influencia de la psicología del aprendizaje en el campo de las neurociencias. La neurociencia es una de las áreas científicas que más ha avanzado y a la que se le ha prestado más atención durante los últimos años, siendo la aparición de sus descubrimientos en los medios cada vez más frecuente. Tras la llamada década del cerebro, de 1990 al 99, este órgano ha vuelto a la primera línea de la actualidad mediante dos proyectos millonarios, uno desde la Unión Europea, The Human Brain Project, y el otro desde Estados Unidos, el BRAIN, acrónimo en inglés de Brain Research Through Advancing Innovation Neurotechnologies, que pretende liderar los avances necesarios para comprender el cerebro humano. La neurociencia sigue una aproximación multidisciplinar para el estudio de las bases biológicas de la conducta, y por esto es importante conocer cuáles son las reacciones entre esta aproximación al estudio del sistema nervioso y el estudio del aprendizaje en el nivel de análisis de la psicología. En este apartado, examinaremos la influencia de los métodos y teorías surgidas a partir del análisis experimental del comportamiento en la teoría e investigación en neurociencias. La Sociedad para la Neurociencia, la asociación más influyente del mundo en este campo, fue fundada por científicos procedentes de distintas disciplinas, como pueden ser la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la biología, la psicología y otras que no nos pararemos a enumerar. En sus comienzos, el grupo de científicos más numeroso estaba formado por psicólogos, de forma particular por psicólogos fisiológicos. Es por ello que la influencia de la psicología del aprendizaje sobre la neurociencia es debida fundamentalmente a las aportaciones de los psicólogos fisiológicos. Esta aproximación para el estudio del comportamiento animal, de forma particularmente relevante en relación con los procesos de aprendizaje y memoria, ha tenido una importante y profunda influencia sobre la teoría e investigación neurocientífica, en cuanto a la implicación de las distintas regiones cerebrales en determinados comportamientos. Los representantes del punto de vista conductista más clásico se han mostrado alejados de los desarrollos de la neurociencia y son percibidos como molestos, desde disciplinas como la neurociencia cognitiva, sobre todo en relación con sus ideas, sobre la meta o la consciencia. Sin embargo, otros conductistas contemporáneos no se han opuesto al estudio de las bases neurobiológicas del comportamiento, ni a participar en investigaciones dentro del campo de la neurociencia. Uno de los problemas fundamentales de la neurociencia es entender qué está sucediendo tanto en neuronas individuales como en los circuitos que se forman cuando se produce el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, ¿qué procesos celulares detectan la coincidencia entre estímulos durante el condicionamiento clásico o entre la conducta y las consecuencias en el condicionamiento operante? ¿Cuáles son los sustratos neurales que almacenan esta información? ¿Cómo dar lugar posteriormente al cambio de la conducta? Aunque estas formas de aprendizaje asociativo pueden ser diferenciadas procedentalmente, ¿son diferentes o similares los mecanismos que los mantienen? Y si lo son, ¿cuál es el nivel organizacional en el que operan? Mediante sus modelos y teorías, la psicología del aprendizaje ha generado una forma clara y objetiva de abordar los fenómenos psicológicos más complejos, que ha sido de una utilidad enorme para las ciencias del cerebro. Los modelos animales basados en el condicionamiento operante han sido especialmente fructíferos para el estudio de la neurobiología de las adicciones, para un análisis de la importancia del análisis de la conducta en una disciplina como la farmacología. Se pueden consultar las revisiones de Blackman y Pellon. El modelo de autoadministración intravenosa de drogas, como podemos ver en la figura 1.2. Vemos aquí la ratita, la palanca, el catéter, la bomba de infusión y demás. Y el ordenador, pues básicamente ese sería un ejemplo de modelo de autoadministración de una intravenosa de drogas, vamos.
Se considera uno de los modelos animales más validados y aceptado para el estudio de un trastorno de comportamiento. Esta preparación experimental permite que las ratas u otros animales se administren libremente drogas sin necesidad de intervención por parte del investigador. El sujeto, mediante la presión de una palanca, activa una bomba de infusión que está controlada por un ordenador y le dispensa una inyección de la solución con la droga. Las ratas y otros animales en general se autoadministran las mismas drogas de las que abusan las personas y los estudios que han empleado este procedimiento han permitido conocer cuál es el potencial de abuso de diferentes drogas. Posteriores sofisticaciones del modelo han llevado a poder seleccionar animales cuya conducta es de tipo adictivo, operativizando los criterios que definen la adicción según los manuales de diagnóstico psiquiátrico como el DSM. En estos procedimientos, la dificultad para detener o limitar el consumo de la droga es evaluada mediante la persistencia en la presión de la palanca por parte de los animales cuando la droga no está disponible, la alta motivación para tomar la droga, con sus actividades centradas en proporcionarse y consumir la droga, la determina el número de respuestas emitidas para obtener la droga, cuando un programa de reforzamiento hace que el requerimiento se vaya incrementando progresivamente, es decir, que haya que presionar más veces la palanca para obtener la dosis. Finalmente, el uso continuado de la droga, a pesar de sus consecuencias perjudiciales, es incluido en el modelo, asociando una consecuencia punitiva, es decir, un castigo, como por ejemplo una descarga eléctrica cuando el animal presiona la palanca para obtener la droga. Este modelo ha demostrado que el porcentaje de ratas que cumple estos criterios es muy parecido al de los humanos que se hacen adictos a la cocaína. Teniendo en cuenta todo lo expuesto a lo largo de este capítulo, nos podemos hacer cargo de la importancia de la psicología del aprendizaje dentro de la psicología. Este área de estudio ha sido capital para el desarrollo de la psicología como disciplina, y sus aplicaciones prácticas han dado lugar a un enorme desarrollo en el ámbito profesional mediante la terapia de conducta. Finalmente, también ha sido determinante su influencia de cara a otros campos del saber, como son las ciencias del cerebro. Todos los organismos vivos tienen que interactuar con un ambiente externo, y deben responder a él tratando de maximizar su probabilidad de supervivencia y reproducción. Si un organismo aprende, será capaz de modificar su conducta en relación al ambiente y potencialmente aumentar su probabilidad de supervivencia. En los siguientes capítulos veremos que cuando los animales están en su hábitat y se enfrentan constantemente con un ambiente cambiante, para ellos es muy ventajoso poder predecir los eventos ambientales que son más salientes. El condicionamiento clásico y el operante son procesos fundamentales, mediante los que se adquieren memorias predictivas. Como veremos en los siguientes capítulos, mediante el condicionamiento clásico, un estímulo inicialmente neutro, estímulo condicionado, LC, que precede a un suceso importante para el animal, que es el estímulo incondicionado. Puede funcionar como un predictor del mismo. Cuando la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se ha producido, el animal puede producir una respuesta anticipatoria, que es lo que llamamos la respuesta condicionada, la RC, cuando se presenta el EC, lo que es el estímulo condicionado. Pero bueno, esto se va a ver más adelante, bueno, ahora en breves en el tema 2 y tema 3 y demás. El condicionamiento operante, los animales aprenden a anticiparse a sucesos importantes, que son apetitivos o aversivos, que ocurren consistentemente como resultado de la propia conducta del animal, mediante la asociación entre la conducta y las consecuencias de la misma. El animal aprende sobre las consecuencias de su conducta y ajusta la frecuencia de sus conductas a estas consecuencias. Debido a esto, estas dos formas de aprendizaje constituyen mecanismos adaptativos fundamentales para la conducta de los organismos. Es más, sin ellos posiblemente la evolución habría sido otra. Vale, pues hasta aquí el tema 2. Lógicamente las referencias no las vamos a leer. Y nos pasamos ya directamente al tema 2, que será el condicionamiento clásico. Así que nos quedamos por aquí y el próximo día ya nos pasamos al tema 2. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima.